Vamos a hablar respecto de fracturas y luxaciones de extremidad superior, rumbo deficiario, luxación de codo, antebrazo y lesiones de radio distal. Las fracturas del húmero diaficiario suelen presentarse entre 1 o 2% de las fracturas en general. Las diaficiarias suelen ser alrededor de un 60%. Normalmente las vamos a ver pacientes jóvenes en la tercera década, que son lesiones por alta energía, y en mujeres alrededor de la séptima década de la vida, que son obviamente lesiones de baja energía. En cuanto a la anatomía del húmero diaficiario, tenemos que recordar que tiene una forma cilíndrica y su extensión va desde la inserción del pectoral mayor hasta la cresta supracondylea. Esto es precisamente lo que debemos de considerar como un húmero diaficiario. Su irrigación es por la arteria braquial, con la cual suele tener una estrecha relación, además del nervio radial, que como vamos a ver más adelante tiene una íntima relación por respecto a la lesión que se puede llegar a presentar con las fracturas asociadas. ¿Cómo se presenta un paciente cuando llega con nosotros al servicio de urgencias? Pues es con dolor. Obviamente puede haber una deformidad del brazo, además de una incapacidad funcional de la extremidad, así como también puede existir la presencia de acortamiento. Como comentamos, el mecanismo de lesión puede ser por un traumatismo directo, que es habitualmente de alta energía y nos produce fracturas con una alta conminución o trazos de fractura más severos, y un mecanismo de lesión indirecto, el cual suele estar asociado con mecanismos de baja energía. Pueden ser asociados con lesiones de torsión o bien trazos oblicuos cortos o oblicuos largos. El diagnóstico pues es obviamente clínico. Una vez que vemos al paciente que llega a la área de urgencias con esta deformidad y con el dolor de la extremidad, y solemos solicitar unas radiografías en dos proyecciones perpendiculares entre sí, esto es una anteroposterior y una lateral del brazo. Importante, como habíamos comentado, la lesión a tomar en cuenta del nervio radial, el cual suele tener una incidencia de lesión, una tasa de lesión del 12%. Sin embargo, ahí existe un trazo de fractura especial que se le conoce como la fractura de Holsten-Lewis, donde hasta un 20% de nuestros pacientes pueden llegar a presentar una lesión del mismo nervio. ¿Cómo vamos a describir este tipo de fracturas? Habitualmente por el tipo de trazo, un trazo, como habíamos comentado, transverso, oblicuo, espiroideo, segmentario, conminuto. Habitualmente los trazos segmentarios y los trazos conminutos los solemos y se suelen presentar en lesiones de alta energía. También hay que describir si la lesión es expuesta o es cerrada, con los diversos grados de exposición, grado 1, 2 y 3 según corresponda, así como la localización tercio medio, tercio proximal o tercio distal. Son las formas habituales en las que se suele describir este tipo de lesiones. El tratamiento principal, el gol estándar para este tipo de fracturas suele ser un manejo conservador, el cual el método de elección es aplicación de una inmovilización con una férula, conocida como una férula en U, posteriormente cambiar a un brace para someter al paciente a una actividad física y que esto nos ayude a la consolidación de las fracturas. Existen ciertas angulaciones que se pueden aceptar en este tipo de fracturas. Esto es aceptable hasta 20 grados de angulación anterior, hasta 30 grados de angulación en varo o valgo, o bien un acortamiento de 3 centímetros. Todo esto, una vez que se realiza la reducción, se puede permitir y el paciente va a tener una adecuada consolidación de la lesión. Tratamiento quirúrgico. Hay indicaciones absolutas y existen indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas es cuando hay una lesión de un vaso. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que entrar a explorar esa lesión. Cuando es una fractura expuesta, principalmente fracturas expuestas de grado 2 o grado 3, por la misma contaminación de las lesiones. Cuando existe un codo flotante, ¿qué es esto? Que hay una fractura del húmero diaficiario y en el mismo lado existe una fractura radiocubital. Esto es conocido como un codo flotante. Cuando existe una lesión del plexo braquial, no ha sido una lesión del nervio radial, y cuando existe un daño importante a los tejidos blandos. En cuanto a las indicaciones relativas, pues obviamente son pacientes politraumatizados. ¿Por qué? Porque pues el paciente puede ser manejado con alguna otra
tratamiento conservador. Existe una fractura segmentaria, no siempre las fracturas segmentarias son indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico. En el trazo transverso esto es debido a que es un trazo altamente inestable y existe poca superficie de contacto entre las dos superficies fracturadas y puede llegar a desarrollar un retardo en la unión o inclusive una no unión. Una lesión del nervio radial, que el paciente venga con ella. ¿Por qué? Porque habitualmente son lesiones que suelen ser neuropraxias, esto es, son lesiones parciales que suelen ceder con el tiempo, así como también fractura bilateral. No siempre está indicado llegar a operar a ese tipo de pacientes. Complicaciones de este tipo de fracturas puede ser un retardo en la consolidación, que es hasta un 16%, y la pseudoartrosis, esto es que se ha observado una no unión, pseudoartrosis o no unión con un manejo conservador alrededor del 20%, y el manejo quirúrgico existe una tasa de no unión del 9%. Obviamente cuando el paciente es sometido a un tratamiento quirúrgico existe otro riesgo, que es la infección, que puede llegar a ser tan alta como hasta un 10%. En cuanto a las lesiones del codo, las luxaciones del codo, vamos a encontrar que en la segunda luxación más frecuente, después de la numeral, y se presentan hasta un 10 a 25% en las lesiones alrededor del codo. Normalmente son pacientes jóvenes los que suelen presentar esta lesión y suele asociarse mucho a actividades deportivas. Recordando la anatomía de la articulación del codo, tenemos que es una articulación sinovial tipo bisagra y la estabilidad está dada por la anatomía ósea. Esto es una articulación que es inestable, es estable en sí por la misma anatomía ósea, pero ayudado por los ligamentos y por la cápsula articular. Normalmente solemos dividirla en tres articulaciones, que es propiamente el húmero cubital, el húmero radial o cóndilo radial y la radiocubital proximal. Todas estas están englobadas por sus respectivos estructuras ligamentarias y capsulares para darle la estabilidad al codo. ¿Qué pasa? Normalmente existe un dolor y esta es una deformidad que suele ser muy evidente cuando el paciente llega al servicio de urgencias. Existe tumefacción en la misma zona. Los pulsos pueden estar disminuidos, además también puede existir alteración sensitiva porque por las mismas lesiones asociadas vasculares o la misma compresión de los nervios una vez que se luxa el codo. La equimosis medial, que esta suele presentarse normalmente después de una luxación, alrededor de los 5 o 7 días, nos puede hablar de una ruptura del ligamento colateral medial lateral y con eso ocasionarnos una inestabilidad del codo. El diagnóstico de este tipo de pacientes suele ser por clínica. Una vez que el paciente llega al área de urgencias, se solicitan las radiografías del codo, una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral del codo, el cual nos va a permitir determinar la dirección de la luxación en este tipo de casos. Hacia dónde se nos va normalmente el codo, ¿verdad? Puede ser una luxación posterior, puede ser una luxación anterior, lateral, medial o inclusive divergente, que es de la más rara. Normalmente suelen ser mecanismos direcciones combinadas y siendo la más frecuente una dirección posterolateral. Normalmente puede ser un mecanismo de caída indirecto, esto es, se cae con el codo en extensión o hiperextensión y la fuerza se transmite a través del antebrazo y es donde falla la articulación del codo. Podemos ver un ejemplo que existe también otra de las situaciones que es llamada una fractura luxación, en la cual existe conocida también como una trea terrible, que esto es una luxación del codo más una fractura de la coronoides, de la apófisis coronoides del cúbito y así como una fractura de la cúpula radial. Estas suelen tener mal pronóstico para los pacientes. Cuando es una luxación simple, la reducción cerrada puede realizarse por maniobras externas. La inmovilización puede ser tan temprana como 10 días y posteriormente que el paciente empiece con sus actividades físicas. Pues también puede hacerse una reducción abierta en codos inestables o bien cuando exista una interposición de tejidos blandos que impida precisamente realizar la reducción. Dentro de las complicaciones que se observan en una luxación de codo puede ser la rigidez articular, la inestabilidad posteromedial, como ya vimos cuando existe una ruptura del ligamento colateral medial, la osificación heterotópica,
la cual suele ser una lesión no tan frecuente, pero sin embargo sí es muy incapacitante para el paciente y suele ser evitada al menos con antiinflamatorios a altas dosis. Y pues obviamente puede existir daño a la superficie articular. Las fracturas de antebrazo. Hablando un poco de esto, tenemos que son las más frecuentemente en pacientes jóvenes, es donde más vamos a observarlas, y principalmente en masculinos, hasta en un 90% de ellos. Obviamente el paciente presenta con dolor, con deformidad, y si son lesiones de alta energía puede ser un traumatismo directo y que nos ocasiona una fractura conminuta o una fractura segmentaria o una fractura más severa. ¿Por qué? También por el daño que existe a los tejidos blandos. Puede estar relacionada con accidentes o inclusive por heridas por proyectil de arma de fuego. Podemos ver a este tipo de pacientes. Sabemos en cuanto a la anatomía cómo se mueve el antebrazo. El radio es el que rota sobre el cúbito, siendo el cúbito el eje, ¿verdad? Con eso tenemos los mecanismos de pronosupinación que son importantes para la actividad física de los pacientes. En grandes rasgos tenemos que los grupos musculares anteriores son los flexores y los grupos musculares posteriores son los extensores. Obviamente existen demás grupos musculares que pueden estar tanto en el compartimento anterior como en el compartimento posterior. En la evaluación de este tipo de pacientes solicitamos radiografías en dos posiciones, una anteroposterior y una lateral del antebrazo. Hay que tener en mente que existen varios tipos de lesiones que pueden presentarse en estos casos, como en la fractura luxación de Monteje y la fractura luxación de Galeazzi, que es una y que es otra. La fractura luxación de Monteje se refiere a una fractura de fisura del cúbito y una luxación de la articulación radiocubital proximal o propiamente del cúbito, de la cúbito humeral. Y la fractura luxación de Galeazzi es una fractura del radio deficiario y una luxación de la articulación radiocubital distal. Asimismo, la lesión de celoprestis presenta en este tipo de lesiones, que es una fractura de la cúpula radial con una lesión de la membrana interósea. Obviamente, ese tipo de lesiones hay que tenerlas en mente. ¿Por qué? Porque suelen ser lesiones más severas. La lesión nerviosa que se presenta en este tipo de pacientes suele ser alrededor de un 38%. Tratamiento para este tipo de fracturas. El conservador es muy raramente usado debido a que se requiere una reducción anatómica al 100%. Cuando esto es así, se utiliza un yeso tipo ABP por 6 a 10 semanas, posterior a lo cual se observa la consolidación ósea y posteriormente empezamos la rehabilitación física del paciente. El tratamiento quirúrgico es el que normalmente solemos emplear, porque por lo mismo que hemos comentado de la reducción anatómica, y habitualmente este tipo de fracturas son manejadas con unas placas de compresión. Con esto el paciente comienza su rehabilitación de forma más temprana. Tenemos las complicaciones, que pueden ser lesiones neurovasculares, las cuales se pueden observar desde el momento que existen en la fractura. Posteriormente, con el paso del tiempo, puede llegar a desarrollar el paciente un síndrome compartimental en las lesiones inmediatas, y las complicaciones tardías pueden ser no unión, mala unión o inclusive infección, que suelen ser hasta cierto punto comunes. Bien, ahora toca hablar acerca de las fracturas de radio distal. La fractura de radio distal es la más común que vemos en el departamento de urgencias, representando hasta un 20-25% de todas las fracturas. Cuando este tipo de fracturas presenta un trazo que se extiende hacia las articulaciones, cuando no suele dar problemas debido a la reducción que se suele requerir. La distribución suele ser bimodal, esto es adultos jóvenes, que son mecanismos por lesiones de alta energía con obviamente fracturas más severas, y adultos mayores, los cuales se presentan con lesiones de baja energía, esto es una caída de su propia altura. En cuanto a la anatomía, tenemos que se aprecian en el radio distal 3 superficies articulares cóncavas, que es la superficie articular del escafoides, para el semilunar y para el cúbito. Esta estructura, lo que es el radio distal, transmite el 80% de la fuerza. Existen ciertas mediciones que tenemos que hacer para tener en cuenta cuando vemos una radiografía normal, que esto es la inclinación radial, que es habitualmente de 20 grados. Esto es una línea que se traza una línea en el eje del radio distal, posteriormente una
línea 90 grados con respecto a esta última, y después trazamos las orillas de la superficie articular del radio y nos tiene que dar aproximadamente 20 grados más o menos. También hay que recordar que la carilla radial tiene una inclinación volar, la cual suele ser medida igual, de una forma similar, con una línea siguiendo el eje del radio, una paralela al eje del radio y otra perpendicular a esta, y posteriormente indicando lo que es la inclinación de la carilla radial. Para propósitos prácticos esto nos mide 10 grados. Existen dos formas de medir, otra es con el eje de la carilla articular y contra el eje del radio en la radiografía lateral. Ambas nos tienen que dar aproximadamente 10 grados. Existe también lo que es la altura radial, que esta tiene que ser de 10 milímetros, que esta es nos referimos precisamente a la medición de la apófisis estiloides radial. Y además nos solemos referir a la variancia cubital, la cual puede ser positiva, negativa o neutra. Esto es la altura del cúbito con relación al radio en la articulación radiocubital distal. Si está a la misma altura, es una variancia cubital neutra. Si es más largo el cúbito, es positiva, y si es más corto, es negativa. Entonces, como vemos este tipo de pacientes, pues es la famosa deformidad en dorso de tenedor, y que nos habla de una fractura de Coles. La deformidad en pala nos habla en sí mismo de una fractura de Smith. Los pacientes suelen caer con una muñeca en extensión, y eso nos va a producir precisamente el desplazamiento hacia dorsal, que es la fractura de Coles, o una caída con la muñeca en flexión, y nos produce lo que es la fractura de Smith. Aquí estamos viendo unos ejemplos al respecto del desplazamiento dorsal, que es la fractura de Coles, el desplazamiento volar, la fractura de Smith. Otros tipos de fracturas de radio distal es la fractura de Hutchinson o de Schoeffer, que es una fractura de la estiloides radial. Otras dos que son un poquito más severas, que es la fractura de luxación de Barton dorsal o de Barton molar, dependiendo si la superficie articular se va hacia el dorso o se va hacia la región volar. Lesiones asociadas que tenemos que tomar en cuenta, pues existe la lesión del fibrocartílago triangular, que suele ser una lesión común en este tipo de pacientes y una fuente de dolor posterior una vez que realizamos el tratamiento. El ligamento escafolunar es un ligamento que suele romperse cuando existe una lesión de radio distal, hasta en un 20% de las mismas. Menos frecuentemente los ligamentos lunopiramidales. El tendón extensor largo del pulgar puede verse lastimado ocasionalmente, y así como también el nervio mediano, y esto sería una urgencia para ir a descomprimir el mismo. Solemos realizar el diagnóstico de este tipo de fracturas con dos radiografías igual, antero, posterior y lateral de la muñeca. La tomografía raramente es indicada, sin embargo puede llegar a solicitarse. Tratamiento conservador es cuando es una fractura extraarticular con menos de 5 milímetros de acortamiento, así como también, de acuerdo a las mediciones que vimos, son menos de 5 grados de inclinación radial y menos de 2 milímetros de desplazamiento articular. Tratamiento quirúrgico puede ser un enclavamiento percutáneo, una reducción abierta más osteosíntesis o una fijación externa con placa. Normalmente el enclavamiento percutáneo lo solemos dejar cuando existe una fractura sin trazo intraarticular. Esto es que exista únicamente el desplazamiento que no nos permita poder manejarlo de forma conservadora. Lo ideal sería realizar una reducción abierta más osteosíntesis con placa cuando vemos precisamente estos escalones articulares en el radio distal. Y la fijación externa solemos dejarla para lesiones más severas, cuando existe una alta conminución o bien en fracturas expuestas. Las complicaciones de este tipo de casos normalmente son lesiones inmediatas con una lesión nerviosa, como ya vimos. Inmediatos también se puede presentar el síndrome compartimental, y tardíos puede existir una mala unión, que es muy rara en las fracturas de radio distal, y es más común ver una artrosis radiocarpal. Entonces, en resumen, tenemos que solicitar dos proyecciones radiográficas perpendiculares entre sí. Las fracturas deficiarias de húmero inicialmente se pueden manejar adecuadamente con un manejo conservador. Siempre es importante verificar lesión del nervio radial en este tipo de pacientes. La luxación del codo, habitualmente con una reducción por maniobras externas e inmovilización por poco tiempo, alrededor de los 10 días es más que suficiente. Las fracturas de antebrazo, si no están reducidas al 100%, van a requerir un tratamiento quirúrgico. Y las fracturas de radio distal, el manejo quirúrgico percutáneo en fracturas extraarticulares o bien con una placa en fracturas con trazo intraarticular, y suelen tener buena evolución con ambas.